días. Hoy es miércoles 22 de octubre. Vamos a comenzar a estudiar el libro de... Hmm, vamos a ver. Ya lo veo aquí. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Bueno, hoy es miércoles 28 de octubre. 28 no, 22 de octubre vamos a comenzar a estudiar el libro de Hebreo capítulo 8. Es una nueva alianza, es una nueva esperanza, y la esperanza es en Cristo. En Hebreo, en este libro, este capítulo que vamos a estudiar, capítulo 8 del lunes 13, explica la superioridad de la nueva alianza en Cristo sobre la antigua alianza. Se establece la obra del sumo sacerdote celestial en el ministerio que él realiza, enfatizando que esta nueva relación con Dios está basada en mejores promesas. Este pasaje es crucial para obtener cómo nuestra relación con Dios ha sido transformada por Cristo. Puede ayudar a los cristianos a encontrar esperanza en tiempos de incertidumbre y a comprender que su ministerio intercesor les proporciona acceso directo a Dios, no basado en obras, sino en gracia. La enseñanza central de este estudio es que a través de Cristo hemos recibido una nueva mejor alianza que nos asegura el perdón, la renovación y una relación personal con Dios, reemplazando el antiguo sistema de sacrificios. Este pasaje muestra cómo Cristo es nuestro nuevo sumo sacerdote y mediador de esta nueva alianza, cumpliendo así la profecía del Antiguo Testamento y uniendo la unidad con Dios a través de su sacrificio perfecto. Después de haber aprobado que el sacerdocio celestial de Cristo es de un orden superior, el escritor ahora muestra que este sacerdocio se ministra a través de un mejor pacto. Los sacerdotes levíticos ministraban según el antiguo pacto que Dios había hecho con Israel y Sinaí. El mismo hecho que el Dios lo llame un antiguo pacto al introducir un nuevo pacto, prueba que el antiguo sacerdocio levítico así había sido abolido por la cruz. Para evitar que sus lectores regresaran al Aarón y al antiguo pacto, el escritor en el capítulo 8 prueba la superioridad del nuevo pacto. ¿En qué aspecto entonces es el nuevo pacto mejor que el antiguo?
El sacerdote es superior del nuevo pacto. Vamos a ver lo que dice aquí en versículo 1. Ahora bien, el punto principal de que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El versículo 1 es el resumen de los argumentos anteriores. Tenemos tal sumo sacerdote, un sumo sacerdote que ya ha demostrado ser superior a Aarón, porque conviene que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y sentado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo, nuestro sumo sacerdote, se ha sentado ya que su obra de redención está terminada. Ningún sacerdote de la línea de Aarón se sentó jamás. Tampoco ningún sacerdote levítico se sentó jamás en un trono. Cristo es nuestro rey sacerdote en el cielo. Y porque Él es mejor sacerdote, Él media por nosotros un mejor pacto. Ciertamente, Él nos ministraría un antiguo pacto desde el cielo. Un nuevo sumo sacerdote exige un nuevo y mejor pacto. El lugar superior del nuevo pacto. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2 al 5. Vamos a ver lo que nos va a decir. Como ministro del santuario del tabernáculo verdadero que el Señor eligió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar la ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él tuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bueno, dado que Jesús vino de la tribu de Judá, no de Leví, no se le habría considerado para ministrar como sacerdote. Encontramos a Cristo en los atrios del templo mientras estuvo en la tierra, pero nunca en el lugar santo o en el lugar santísimo. Pero esto solo prueba la superioridad del nuevo pacto. Se ministra desde el cielo y no desde la tierra. El escritor añade otro argumento. El original, el tabernáculo terrenal, que era el templo, no era más que copias del tabernáculo celestial. Moisés copió el tabernáculo del modelo que Dios le reveló en el monte. Los judíos reverenciaban su templo y sus muebles y ceremonias. Sin embargo, estas cosas eran meras sombras de la realidad en el cielo. Volver al antiguo pacto significa abandonar la realidad del cielo por limitaciones terrenales. ¿Cuánto mayor es tener un sumo sacerdote celestial ministrando en un santuario celestial? Las promesas superiores del nuevo pacto. Lo vamos a poder ver aquí de versículo 6 al 13. Pero ahora Jesús ha tenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto establecido sobre las mejores promesas.
Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Por qué? Reprochándolo, él dice, miren, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a sus ciudadanos no a sus hermanos diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo, cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Este pasaje continúa al argumento clave de este capítulo. Las promesas del nuevo pacto son mucho mejores que las del antiguo pacto. En consecuencia, el sacerdote de Cristo, el sacerdocio de Cristo, que se basa en mejores promesas, debe ser en sí mismo un mejor sacerdocio, y lo es. Vienen días, declara el Señor, en que haré en la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declaré Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré un Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Bueno, la promesa de la gracia, la promesa de la gracia. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tan mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre las mejores promesas. Pues así, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 6 veces en los versículos del 8 al 13 dice, yo haré. Esto es gracia. El antiguo pacto era un yugo de esclavitud que exigía una obediencia perfecta. Pero el nuevo pacto enfatiza lo que Dios hará por su pueblo, no lo que ellos deben de hacer por él. Observe que Dios no encuentra falta en el antiguo pacto, sino en el pueblo mismo. Dios no encuentra ningún tipo de falta en el antiguo pacto, sino quién en su mismo pueblo, los mismos israelitas,
eran los que hacían las cosas malas. La ley, la ley espiritual, pero los hombres son carnal, vendidos a pecado. La ley era débil por la carne, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud de pecado. Eso lo dijo el hermano. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne del pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, el fracaso de Israel no podría atribuirse a ninguna debilidad en el antiguo pacto, sino a la debilidad de la naturaleza humana. He aquí, es aquí entonces donde interviene la gracia. Lo que la ley no pudo hacer debido a la debilidad del hombre, Dios lo logró a través de la cruz, a través de la muerte de su Hijo Jesús. La promesa, la promesa de un cambio interior, en el versículo 10, porque este es el pacto que yo haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Para la promesa del nuevo pacto, y observe, implica un cambio interior del corazón. Para cumplir la promesa del nuevo pacto, tenemos que observar que implica un cambio interior del corazón. Para obtener la luz adicional sobre este maravilloso tema, el antiguo pacto fue escrito con el dedo de Dios en tabla de piedra, pero el nuevo pacto es escrito por el Espíritu en el corazón y en la mente humanos. Y en la mente humanos. Una ley externa nunca puede cambiar a una persona. Debe convertirse en parte de la vida interior para cambiar nuestro comportamiento. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán insignias entre tus ojos. Las escribas, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Este es el significado para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Esto se logra, por supuesto, por el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer la palabra de Dios. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La promesa, una promesa de bendición, una promesa de bendición ilimitada. Y ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Llegará el día en que no habrá necesidad de testimonio personal, porque todo el pueblo conocerá al Señor. Por supuesto, el cumplimiento final de esta promesa espera el establecimiento del reino. Todos, todos me conocerán. Un paralelo a la repetida promesa del Antiguo Testamento de que la tierra será llena de conocimiento de Dios, tanto gentiles como judíos. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor, como las aguas cubren al mar.
La promesa de perdón de los pecados, la promesa de perdón de los pecados. Lo podemos ver aquí en el versículo 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Para poder, a continuación, cuando estudiemos el libro capítulo 10 de este libro, del libro hebreo, vamos a ver bajo el antiguo pacto que se hacía memoria de los pecados, pero no había remisión de los pecados. Se hacía memoria de los pecados, pero no había remisión de los pecados. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 10. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravillosa promesa da el nuevo pacto al pecador agobiado. Sus pecados serán perdonados y olvidados para siempre. La promesa, la promesa de bendición eterna. Tenemos promesa de bendición eterna aquí en el versículo 13. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El mismo hecho de que Dios lo llama un nuevo pacto significa que el antiguo pacto es absoluto y desaparecerá. Alrededor del tiempo en que se escribía Hebreos, las legiones romanas se estaban preparando para su invasión de Palestina. Eso ocurrió en el 70 después de Cristo. La frase, la frase esta, para desaparecer, indica que pasaría poco tiempo antes de que el templo fuera arrasado y las actividades sacerdotales cesarán. Pero el nuevo pacto, como el sacerdocio de Cristo, perduraría para siempre. Cuando otro entró en vigor, este nuevo, cuando entró en vigor, cuando entró en vigor este nuevo pacto. ¿Cuándo? Bueno, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por ustedes. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias la partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan estas cuentas veces, la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dejan claro que el nuevo pacto fue establecido por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Cristo es hoy el mediador del nuevo pacto. Y a Jesús, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada le habla mejor que la sangre de Abel. Dios prometió este nuevo pacto. Dios prometió este nuevo pacto a los judíos. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué derecho tenemos nosotros de aplicarlo a la iglesia? La respuesta está en el carácter de dispensacional del libro de los Hechos. Recordamos que Hechos del 1 al 7 es la oferta de Dios del reino a los judíos. Cuando el Espíritu Santo vino a los creyentes pentecostales, el nuevo pacto estaba en vigor. Si la nación se hubiera arrepentido, recibido a Cristo como Mesías, todas las bendiciones y promesas del nuevo pacto habrían seguido.
Pero Israel rechazó el mensaje y resistió al Espíritu, y así la nación fue apartada. Es en este punto que Dios trajo a los gentiles al nuevo pacto y formó la iglesia de judíos y gentiles creyentes. Entonces, nosotros hoy en el cuerpo de Cristo compartimos el nuevo pacto, pero la nación de Israel en alguna fecha futura disfrutará de estas mismas bendiciones cuando miren a aquel a quien traspasaron en el reino, y el reino sea establecido. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien ha pasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como llora por un primogénito. Bueno, la nueva alianza en Cristo. Nosotros, la nueva alianza en Cristo, nos ofrece una relación transformadora con Dios, fundamentada en la promesa inquebrantable de perdón y la renovación. Esa es la nueva promesa, el nuevo pacto que tenemos. El nuevo pacto es que nosotros podemos tener relación directamente con quién, con Dios. Antiguamente, esa persona tenía que tener relación con Dios por mediación de un mediador, por mediación de los sacerdotes, por mediación de quién, de los profetas. Pero ahora nosotros podemos ir directamente a donde está nuestro Señor y hablar con Él perfectamente, porque este es un pacto de gracia, un nuevo pacto. Ahí nos vemos, bueno, vamos a ver el viernes que vamos a estudiar el capítulo 9. Así que tengan un bonito día.